Dios. Buen día, Iglesia Arco de Vida. Bienvenida a una celebración más. Qué lindo, poder estar juntos, disfrutar la presencia de nuestro Dios. El domingo pasado hicimos el lanzamiento del nuevo lema que vamos a tener este año. Ya este lema están haciendo la gráfica nueva, así que todavía no lo pusimos, pues ya este lema va a seguir logrando, tiene que seguir logrando, pero ya el Señor nos habló y este año, el lema de este año que lo lanzamos el domingo pasado, es tiempo de cosecha. Dios en este año quiere que vos y yo cosechemos. Ahora, como dije el domingo pasado, y no soy profeta, pero vamos a cosechar al final. Vamos a cosechar. Yo voy a cosechar. Ahora, ¿quién voy a cosechar? Cosechar, vamos a cosechar. Ahora, según lo que vas a sembrar, vas a cosechar. Según lo que vas a sembrar, vas a cosechar. Por eso, este es un año donde el Señor nos va a hablar para las personas que Él permita estar en este lugar, para que nos dé las herramientas, para que podamos elegir. Un agricultor, cuando va a sembrar, lo primero que hace es empezar a especializarse, a averiguar con alguien que sabe, para que le diga cómo hacer para poder cosechar lo que él quiere sembrar. Ahora, Dios en este año nos va a enseñar cuáles son las semillas que Él quiere que en distintos momentos plantemos para cosechar lo que queremos cosechar. Y hay un versículo que hemos leído el domingo pasado, que Él nos manda a cosechar en un lugar donde no trabajamos. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que la idea principal de Dios es que vos y yo cosechemos. Ese es el gráfico del pensamiento de Dios. Si no, remontémonos a Génesis. Adán separó las aguas del mar. Adán fue el que dio, separó la oscuridad de la luz. No. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. O sea, la idea principal de Dios es que puso a Adán en un lugar donde él iba a cosechar lo que él no había trabajado. Por eso no está en loco lo que Dios dice: yo quiero que vos este año vas a cosechar lo que vos no estás sembrando. Como pastor, fácil. Porque yo sé que en este año vos estás anhelando cosechar a tus hijos en obediencia. Y vos lo vas a cosechar. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Por qué yo sé que lo va a cosechar? Porque Dios sembró a su Hijo Jesucristo en la cruz para darte la victoria. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer, si somos obedientes y vamos a ver, vamos a cosechar lo que Él sembró. Si hoy vos estás acá, como dije el domingo pasado, disfrutando de la presencia de Dios, es porque alguien cosechó y vos fuiste. Vos estás cosechando, yo estoy cosechando lo que Dios sembró. Por eso tenemos que entender, Dios quiere que vos coseches un buen matrimonio. Ahora, ¿por qué vas a cosechar un buen matrimonio? Porque Cristo fue sembrado para que vos coseches un buen matrimonio. ¿Van entendiendo el principio de la cosecha y la siembra? Dios quiere que vos
coseché lo que no sembraste. ¿Por qué? Porque ella lo sembró. Ahora, pastor, yo no entiendo, pero ¿por qué, como dijo la hermana, no tengo trabajo? ¿Por qué tengo mi hijo? ¿Se acuerdan? Y yo lo dije el domingo pasado, para ponerlo al día de los que vinieron. El domingo pasado, ¿se acuerdan que dije la palabra del que sembró su campo? Y cuando empezó a crecer, ensalió dentro junto con la cizaña junto con el trigo. ¿Y qué dijo? Pero patrón, Señor, si yo voy a sembrar la buena semilla, ¿cómo puede ser que junto con eso pasa con nuestros hijos? Pero si yo no tengo buena semilla, ¿por qué me salió tanto los hijos de muchachos? ¿Por qué me salió tan rebelde si yo le puse le sembré lo que se está creyendo y se da la buena semilla? Ahora, ¿qué dijo la palabra? Vino alguien, Satanás, y sembró la cizaña. Pasa que cuando muchos de nosotros, los que estamos acá también, somos cosecha de lo que no sembramos, porque otros sembraron nosotros. Muchos de acá venimos de familias de padres golpeadores. Y así puedo ver un montón de pecados cuando vos eras bebé. Tu padre iba sembrando en tu casa. La otra vez, una discusión entre mi hermana y mi papá, diciendo este tema: si la sociedad tiene algo que ver con este chico que estaba robando cable y se prendió fuego robando cable. Era alumno que iba a la escuela donde mi hermano es profesor. Y entonces yo me decía, esas cosas son parte de lo que es la sociedad. Yo no sé, sí, seguramente ese joven, esa criatura, nació en un hogar donde el padre venía alcoholizado y le pegaba. Y él no deseó, no quería, pero en su mente se fue concentrando. Ahora, cada uno de nosotros somos producto de que alguien sembró en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a Cristo, tenemos la oportunidad de cambiar la semilla. Tenemos la oportunidad. Ahora, cuando vos sembraste la buena semilla, pero Satanás también sembró las cizañas. Satanás siembra las cizañas en este lugar. Pero ¿qué dice la palabra? Que no es de nosotros, dejemos que todo siga su rumbo. Porque yo quedo tranquilo, porque yo sembré la buena semilla. Y aquí tengo que dejar que juntos, no tengo que yo sacar. Porque cuando Dios hizo la creación y lo puso a Eva para que coseche lo que ellos sembraron, hay una semilla que tenía que utilizar Adán. ¿Cuál era? La obediencia. Lo único que tenía que tirar la semilla de la obediencia, porque si él ponía la semilla de la obediencia iba a cosechar lo que Dios había sembrado. Ahora, hubo alguien que le dio la semilla. Dijo, toma Satanás, y pronto toma la ley. Y gracias a esa semilla, hoy estamos cosechando muerte, odio, celo, envidia, violencia. Hoy estamos cosechando lo que no sembramos. ¿Están entendiendo que cosechamos lo que no sembramos? Por eso este año vamos a cosechar, a fin de año vamos a ver en nuestra vida qué decidimos sembrar. Porque lo que estamos sembrando, y no podemos decir que sembrar una cosa y vamos a más. Si plantaste un árbol de banana, no esperé mandarina. Vas a cosechar. Ahora, hablando de la cosecha, porque ando medio en eso, hay cosas
cosecha rápida, a corto plazo, y hay cosecha a largo plazo. Hay, vos agarrás, a ver, semilla de zapallo, tirás, no sé, ¿cuánto? En un mes ya empieza a ver el fruto. Cuando el fruto empieza a ver la hoja, lo bueno, ¿cuánto tenés calabaza? A los 4 meses, pongamos, 4 meses ya tenés calabaza. Ahí la tenemos rápido. Ahora plantó una mandarina, o limón. Y cosecha. Ahora vos plantás una mandarina que lleva un árbol. ¿Tenés? ¿Cuánto tiempo ese árbol te va a dar fruto? Yo prefiero la cosecha a largo plazo. Yo prefiero plantar árboles para que todos los árboles den fruto. Y no cosechas rápidas que se te dan en el momento que se termina. Por eso tenemos que empezar a entender, y este año es un año donde Dios nos va a hablar. Si vos querés cosechar, tenés que sembrar. Y Dios nos ha dado, por eso, las distintas herramientas. El domingo pasado vino con unas herramientas para mostrar cómo tenemos que trabajar. Para que hay que trabajar. Y una de esas, que es muy importante, porque cuando uno siembra la semilla, esa semilla hay que regar. Si no riega, no hay crecimiento. Sin riega, no hay crecimiento. Ahora, esta mañana Dios quiere enseñarnos que lo que vos sembrés tenés que regar. Y hay dos formas de regar. La primera, de la que vamos a ver esta mañana y de la que el Señor nos va a hablar, es la oración. Con la oración regamos las semillas que queremos plantar. Y la otra es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios estamos regando eso. Estamos regando la semilla. Vamos a buscar el primer pasaje para ver lo importante que es. Lo importante que es. Y antes de leer el pasaje, me vino a la cabeza lo que quería decirle también. Este año, vos querés cosechar que tus hijos vengan a crecer. Ahora, para eso vos vas a tener que sembrar la semilla específica para eso. Vos vas a tener que sembrar la semilla. Si vos querés que otra persona, vos querés que tu hijo vaya a la fe de Cristo, este año vos vas a tener que agarrar a una criatura, a un hijo de un hermano y sembrarle la semilla. Para que esa persona coseche lo que yo no sembré. Lo está sembrando vos. Y vos vas a cosechar lo que otros van a sembrar en vos. Si yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio que perdure, además de cosechar, además de sembrar en mi matrimonio, tengo que sembrar en mi matrimonio. Me tengo que ocupar de mi matrimonio. Por eso, muchas veces queremos sentarnos y cosechar lo que nos está sembrando. O está sembrando otra cosa. Yo me imagino los adoradores. Ahora le hablo a los adoradores. Los adoradores quieren que cada vez que ellos plasmen la adoración en este lugar, que la presencia de Dios se manifieste, que Dios se mueva en medio de su adoración. Ahora, si vos no sentaste adoradores, si usted no se sienta tiempo con Dios, en oración, cada vez que viene acá es música y letra. Ahora, cuando vos estás sembrando en tu vida tiempo con Dios, cuando empeces en el cuerpo de Cristo a manifestar la adoración, Dios se va a manifestar. Porque muchas veces queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, queremos cosechar la presencia de Dios, queremos ser como Moisés, que el rostro resplandecía, pero para eso tenemos que sembrar
la semilla de estar a tiempo, en tiempo. Busquen segunda de Crónica, este versículo lo hemos leído el domingo pasado. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. La importancia de regar a través de la oración. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humillara y orara, se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dice el Señor, ustedes van a cosechar lo que están deseando, lo que están anhelando. Ahora, para que ustedes puedan cosechar, hay un requisito. Y acá, Dios le dice 3 requisitos. Primero, le dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro. Primero, la semilla de la humillación debe ser humillado para la necesidad. Primer requisito para poder cosechar: la humillación. Humillarnos delante del trono de Dios. Segundo, para que podamos cosechar este año, para poder regar, dice, primero se humilla, segundo, ora buscando el rostro de Dios. Esto lo di en la reunión de oración. ¿Quieren que le diga? Gloria a Dios, porque yo quiero reunido en su nombre. Mi hermana y yo estábamos sembrando en el pueblo. Pastor, no viene nadie en la iglesia. ¿Perdón? Pastor, ¿sabe que hay muchos hermanos que no se están congregando? Tengo un problema matrimonial. ¿Estás hablando? Yo no soy casado. ¿Yo también? No, yo, pastor, trabajo. No, yo no. No, pastor, yo tengo padres ancianos. No, yo no. No, pastor, tengo hijos. No, yo no. ¿Qué más? No, pero vivo lejos. Yo no. Lo que siembra se cosecha. Si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, y se aparta de su conducta perversa. ¿Queremos cosechar? No te humillas. ¿Queremos cosechar y no buscar el rostro de Dios? ¿Queremos cosechar y no te apartás de tu mano camino? Le expliqué el domingo pasado. Que en el campo donde se sembraba en la época de Jesús, un campo donde había muchas piedras, y era los campos hermosos que tenemos nosotros, muchas piedras. Entonces, el agricultor, para poder tener buena siembra, tenía que trabajar la tierra. Tenía que sacar las piedras, los escombros, todo lo que impedía. El Señor dice, si ustedes se humillan, si ustedes buscan el rostro, si ustedes sacan de su corazón el celo, la envidia,
el mal pensamiento, las calumnias, el enojo, la falta de perdón. Fíjense cuántas cosas tienen que limpiar la tierra, su corazón. La tierra es su corazón. Y dice el Señor, y después de todo eso, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Cosecharán, pero hay que trabajar la tierra. Por eso es importante, hermano y hermana, que vos y yo queremos este año sembrar y vamos a sembrar, pero vamos a cosechar. ¿Pero qué vas a cosechar? Si te pasas todo el año, nos pasamos todo el año criticando del otro, ¿sabes que vamos a cosechar? Lo que siembra, vamos a cosechar. Por eso, este año cuando Dios me dio esta palabra, fue una, yo le conté anteriormente, fue una pelea enorme para mí, que era el tiempo de cosecha. Porque humanamente miraba con los ojos y digo, pero Señor, Feli, vos vas a sembrar lo que vos no cosechaste, porque lo coseché yo. Porque yo puse las semillas de Jesucristo. Porque yo hice el sacrificio de entregar a mi hijo para que vos vivas una vida de abundancia. Ahora, si vos vas a vivir una vida de abundancia, no es porque vos trabajaste esa vida de abundancia. Porque eso lo hice yo. Porque vos vas a cosechar y estás cosechando una vida de eternidad. Pero vos estás cosechando lo que no sembraste. Pero sí tenés que decidir qué semilla. Y muchos dicen, pastor, claro, Jesús en la cruz dice que llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia, nuestro sufrimiento. Pero para la eternidad, no, para qué momento. Pastor, yo tengo problemas. Que llega a su familia. Y muchos de esos testigos, ¿de cuántos? Pero ¿saben que estamos cosechando en Susana? La presencia de Dios. Ahora, esa presencia que estamos cosechando no la sembramos nosotros. No la trabajamos nosotros, la trabajó Cristo. Pero sí hicimos algo. Sembramos obediencia. Sembramos obediencia a Dios. ¿Querés este año cosechar? Tenés que trabajar la tierra. Tenés que trabajar la tierra. Y tenés que sembrar en oración. ¿Por qué, pastor, tengo que sembrar en oración? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué necesitamos sembrar a través de la oración? Número uno. Orar es preguntarle a Dios qué quiere que haga. Es importante hablar con Dios. La oración es charlar con Dios, porque a través de la charla, a través de la oración, vos le tenés que preguntar a Dios, Señor, este año, ¿qué querés que haga? Quiero cosechar un buen trabajo, Señor, ¿qué querés que haga? Quiero cosechar en mis hijos, Señor, ¿cómo hago para poder cosechar? Y cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Muchas de las cosas que hacemos, muchas cosas que tomo decisiones, charlo con Dios, hablo con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a alquilar? ¿Qué es lo que vamos a hacer este año? Es un año que se mira muy difícil. Yo tengo mensajes continuamente de hermanos. Pastor, tiré currículum, tiré presupuesto y no tengo ninguna. Seguí sembrando. Ahora, Dios te dio la victoria. Dios ya te dio el trabajo de no porque vos lo hayas hecho, porque Cristo, porque Él dice que hizo camino de bien y no de mal para nosotros. Él fue el que hizo esos caminos. Ahora somos nosotros los que tenemos que transitar. ¿Por qué tratando de transitar esos caminos? Porque seguimos tomando nuestras propias decisiones, seguimos sembrando las semillas que a nosotros nos parecen y cosechamos lo que hemos sembrado. Por eso la importancia de orar. Una persona que va a sembrar antes de sembrar, pregunta: ¿qué semilla usar en qué momento, en qué?
cuando iban y lo querían atrampar, lo querían hacer caer los fariseos y saduceos, querían hacerlo caer a Jesús, querían hacerle pisar el palito, y cada vez hacían preguntas para hacerle pisar el palito, para que peque, para poder apresarlo, para poder detenerlo. Ahora Jesús, cada vez que hacía una pregunta, él contestaba sabiamente. Ahora, ¿cómo hacía Jesús para no pisar el palito? Fíjense en Lucas capítulo 20, versículo 22. Lucas capítulo 20, versículo 22. Los fariseos querían encontrar cómo poder apresar, cómo poder levantar una injuria delante de Jesús para crucificarlo, para meterlo preso, para hacerlo callar. Y Lucas capítulo 20, versículo 22 dice: ahora dime, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Es correcto, le dice Jesús? Ese es un momento especial para hacerlo caer. A ver qué dice. Y vamos a ver cómo respondió Jesús. Lucas capítulo 20, versículo 24 al 25 dice, le dice Jesús: muéstrame una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen del título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Jesús contestó una trampa del diablo con el tuyo, con sabiduría. Satanás va a querer continuamente hacerte caer y hacerte caer. Ahora, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa? ¿Cómo hizo? ¿Saben por qué Jesús contestaba y sería aliñoso de los ataques de Satanás? Busquen Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice así: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantaba y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. ¿Saben por qué Jesús sabía contestar inteligentemente? ¿Saben por qué Jesús, cada vez que en el día le hacían una trampa, no caía? Porque Jesús, bien temprano a la mañana, oraba con Dios, hablaba con el Padre, le preguntaba al Padre qué hacer. Por eso, hermano, es importante, fundamental, que si queremos cosechar tenemos que preguntar al Padre en oración, tenemos que ser el hábito de la oración. Si queremos que suceda algo en nuestra vida, tenemos que hacer y poner la semilla de la oración y regarla con oración para obtener la cosecha. Ahora, si Jesús, escúchenme, si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba orar, ¿qué clase de ser humano somos vos en orar? Jesús, siendo Dios, fue obediente y obediente a la muerte de cruz. Usted nos dio el ejemplo de obediencia. Fue obediente. Se dio la vez la obediencia y él oraba a la mañana. Si Jesús, siendo Dios, tenía que orar para poder tomar y sabiamente decisiones, ¿cuánto más nosotros? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Mateo capítulo 5, versículo 4 al 45a. La primera parte del 45. 44 y 45 y el 45a. Dice así la palabra de Dios: pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen, de esa manera estará actuando como
que debemos hacer. Cuando vamos a orar, cuando vos lees la palabra de Dios, cuando vos te regás, sabés cómo tenés que hacer para poder cosechar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ello. Ora de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Qué dice acá Dios en su palabra? ¿Querés cosechar? Tenés que sembrar. ¿Querés cosechar bendición? Tenés que sembrar. Cuando un creyente se alimenta de oración, siembra la buena semilla en otras personas y en los gobernantes para que podamos cosechar una buena cosecha para nuestra vida. Si queremos vivir en un país donde se respeta a Dios, debo sembrar semillas de respeto a Dios. Si quiero cosechar amor, debo sembrar semillas de amor. Si quiero cosechar obediencia, debo cosechar semillas de obediencia. Esta mañana Dios nos está hablando que Él quiere que cosechemos. Ahora, lo que vos quieras cosechar, ¿estás sembrando? Porque para poder cosechar tenemos que sembrar. Y no solamente sembrar, sino regar. Y si vos lo haces, vas a cosechar. Yo me acuerdo cuando estaba preparando esto en la semana, algo que me sucedió en la vacación, fue mi sueño. Dios me dio la bendición de salir por toda la familia. Padre, madre, los 3 hijos, hermoso. El primer, todo, después de estar grande, todo grande, todos hombres, maduros. Y mis 3 hijos salen a pasear a la platea del centro. Ven un evento y se meten en el evento. 2 de mis hijos cosecharon lo que no sembraron. Porque ese evento salía plata. Y había uno de mis hijos que había sembrado. Y ellos entraron en ese evento porque estaban secos, claro. Si no sembraron trabajo, si no pusieron el lomo, no iban a cosechar dinero. Pero hubo uno que sí, uno que fue obediente a Dios. Y ese es el Dios, Señor. 2 cosecharon lo que no sembraron. Y uno sembró para que coseche otro. Ahora, de mí el negocio de los 3 hermanos. Ni cuando eran chiquitos estaban buscando los 3. Y el que había sembrado le sembró una semilla a ellos. El desafío de que si ellos querían cosechar tenían que sembrar. Y yo te lo digo por esta palabra. Que Dios nos pondrá a cosechar lo que no hemos sembrado. Y muchas veces nosotros estamos cosechando lo que no sembramos, lo que sembró otro. La importancia de sembrar. ¿Estás orando por tus autoridades? Porque a veces nos quejamos. Qué mal que se está viviendo. ¿Estás sembrando?
si querés cambiar tu vida, si querés cambiar tu hogar, si querés cosas distintas tenés que sembrar. Según la semilla que sembrara, va a cosechar. Ahora este pasaje que voy a leer ahora es para todos los líderes y el pastor. Líderes y pastor. Un versículo solo solamente para el liderazgo y para el pastor. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Jeremías capítulo 23, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Dice Dios: si estuvieran sembrados en intimidad conmigo, si los pastores y los líderes se toman el tiempo de orar, el tiempo de sembrar tiempo conmigo, cuando hablen, van a hablar mi palabra. Y van a hacer que mi pueblo se aparte del mal camino. Ahora, del pastor hacia abajo, queremos cosechar en este lugar buena cosecha. Tenemos intimidad con Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está libre de piedras? ¿Está libre de enojo? ¿Está libre de crítica? ¿Hay algo que está escondido en tu corazón? En mi corazón. Porque no vamos a cosechar. Y dice: si mi pueblo está en mi presencia y escucha mi voz, si hubieran estado en mi presencia y me hubiera escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de su malo camino y su mala acción. Todos los líderes, el pastor, obedecemos, tenemos nuestro tiempo de oración para poder escuchar la voz de Dios y sus instrucciones. ¿Estuviste orando este año, líder? Yo también estuve de vacaciones. Yo también estuve de vacaciones. Pero estuviste orando, buscando qué es lo que Dios quiere para este año. Porque queremos que Dios se manifieste en este lugar, pero para eso tenemos que estar en intimidad con el Señor. En eso, para que Dios se manifieste en este lugar, tenemos que estar en oración, en búsqueda, ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente. Pastor, ¿cuánto hace que estoy sembrando? Se dice, porque la palabra dice que el que no desmaja ve la cosecha. Si no desmayamos, ¿saben cuántos están quedando desmayados por el camino? Porque no ven la respuesta de Dios y se quedaron a mitad del camino. Por eso es importante hablar con Dios. Por eso es importante hablar con Dios. Número 3. La importancia de regar en oración la semilla. Orar es hacer guerra espiritual. Orar es hacer guerra espiritual. Fíjense la importancia. Antes de esto, porque el Espíritu me da dando cosas que no tengo anotadas acá. Cuando leí el primer versículo, que fue segunda de Crónica, Salomón estaba sobre el templo. Y Salomón, cuando hizo el templo, edificó el templo,
descendió con fuego. ¿Sabe cuál es el símbolo del fuego? La presencia de Dios, que eligió ese lugar, eligió ese templo para habitar en ese lugar. Ese lugar va a ser, dijo Salomón, yo lo escojo, esto que hiciste por obediencia, yo a través del fuego testifico que este lugar es apartado para mí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando estuvieron los discípulos de Jesús en el aposento alto, estaban juntos. ¿Qué sucedió? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y en forma de qué? De fuego. Había elegido un templo y dijo, esto me lo apartan porque yo voy a hablar a través del lugar. Ahora en el Nuevo Testamento dijo, no voy a usar un lugar, sino lo voy a usar a ustedes. Y voy a marcarlo con el fuego, que es la indicación que están apartados. ¿Sabe que vos y yo estamos apartados para Dios? Si tenés el Espíritu Santo, sos apartado y apartada para Dios, solamente para que habite, no en un templo hecho por mano de hombre, sino en el templo de nuestras vidas. Porque no es que está acá el Espíritu Santo y desde lo quinto los miércoles venimos a hablar, no, lo hacemos como un cuerpo. Pero vos sos templo del Espíritu Santo. Él te señaló con el Espíritu Santo con fuego diciendo que este lugar lo escojo para que sea apartado, tu vida es apartada para Dios. Por eso hacemos guerra espiritual, ¿me entienden? Por eso necesitamos orar y hablar con Dios, porque en la oración hacemos guerra espiritual. Fijémonos, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Pues no luchamos contra enemigos de carnes y huesos, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El enemigo de nuestra alma quiere poner en nuestro corazón la mala semilla. Por eso es tan necesario orar, porque Satanás quiere poner la mala semilla en tu corazón, quiere llenarte de piedra, de cizañas. Y en la oración hacemos guerra espiritual. Por eso es tan importante y tan necesario. Por eso es importante que reguemos nuestra semilla con la oración y su palabra, para estar atentos cuando viene el enemigo a querer sembrar semilla de enojo, de engaño. A través de la oración batallamos con las actividades de demonios que quieren destruir nuestra vida. ¿Cuáles son esos? Uno de ellos es la envidia, las envidias que se están imponiendo a la familia. ¿Saben cuántas familias cristianas se están peleando porque hay envidia? Esos son espíritus que están atormentando a la familia porque quieren matar, quieren destruir en las iglesias. El otro principado es la soberbia, la otra es la rebeldía, la violencia verbal, la otra es la inmoralidad sexual. Son distintos enemigos que continuamente están atacando nuestra vida. Hay guerra espiritual porque no nos damos cuenta y dejamos que entren en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Ustedes no se imaginan, antes eran hacer un sacrificio en la antigüedad para que el sacerdote entrara una vez al año para poder hablar con Dios. Ese era el templo de Salomón, donde estaba distintos símbolos dentro del lugar santísimo, mostrando la presencia de Dios. Pero dijo, basta, ahora lo señalan ustedes
2 y 13. Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste aquí a orar. ¿Por qué es importante orar? Porque dice desde que empezó Daniel, el primer día que empezó a orar, para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en los cielos. Daniel hablaba con Dios y dice desde que el primer día. Ahora, ¿qué es lo que demoró el resultado? Dice: he venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del rey de Persia me impidió pasar 21 días. ¿Por qué es necesario orar por mucho tiempo? ¿Por qué es importante tener una constancia? Porque uno no sabe cómo se desata la guerra espiritual, no sabe que ya Dios lo escuchó, pero se sucede guerra espiritual. Dice que por 21 días, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Cuando oramos en los lugares celestiales hay guerra espiritual. Y un día estaba orando y ayunando. Por eso es tan importante tener permanencia en la oración. Y para la cosecha, no es una cosecha que vamos a tener ya, pero seguir sembrando, seguir orando. Porque Dios ya lo escuchó, pero se está desatando una guerra espiritual. Pero Daniel perseveró 21 días en oración. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no persistía? ¿Qué hubiera pasado si Daniel tiraba la toalla? Cuando Dios me daba este lema, una lucha interna, cuando me hablaba de cosechar, me dijo: Señor, cosechar, vamos a cosechar, pero la realidad yo vi otra cosa. Digo: Señor Félix, vos no trabajaste lo que vas a cosechar. Yo lo trabajo. Y ahí me vino un espíritu de gozo. Yo no sabía para la presencia de Dios, porque yo no resistía esta batalla. Yo no resistía este libro. Estaba como Daniel orando tiempo y tiempo, pero había una guerra espiritual que se estaba desatando. Y me dijo el espíritu, sentía en el espíritu un gozo de ellos. Susana me miraba y me decía: nunca te vi tan así. Te veo convencido porque ella me conoce. ¿Se acuerda cuando te dije sobre la pelea? Todos los lunes me viendo que iban a Satanás. Y cuando estaba buscando el lema, estaba besando la lora. Pero el espíritu me mató. Me dice: desde que oraste el primer día. Y dije: no sé, Susana, este año lo vamos a hacer. Yo sé que este año lo vamos a hacer. Dice: pero yo no sé qué vamos a hacer. Es palabra de Dios. Vamos a hacer. Pero tenemos que sembrar en oración. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Adán tenía que ser obediente a la palabra de Dios. No tenía que sembrar la semilla más que le dio. Le gustaba o no le gustaba. Estaba aburrido o no estaba aburrido. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y Dios nos da una palabra y tenemos que obedecer a su palabra, nos guste o no nos guste. Tenemos que orar por nuestro gobernante porque mandato de te guste o no te guste. Estás sembrando con semillas de enojo, de crítica, no va a cosechar.
En cuarto lugar, ¿por qué es importante orar? Orar es confesar los pecados de nuestra nación. Y volvemos con el versículo 2 de Crónica, capítulo, me copio, que es un versículo que me puso este año el Señor. 2 de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Pero si mi pueblo, que lleva un nombre cristiano, o lleva el nombre de Cristo, soy pueblo de Dios, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillara y orara, buscando mi rostro y se apartara de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo quiero que Dios sane la tierra, pero tengo que sacar las quejas de mi vida. Tengo que cambiar las malas conductas, la mala forma de poner en el Facebook, en el Estado. Tengo que dejar la crítica, tengo que orar por nuestro gobernante, porque quiero que Dios sane nuestra tierra. Y dice, yo como pastor sé que tenemos cosecha, pero necesito cada uno de ustedes que seamos obedientes en la siembra. Es fundamental la semilla que sembrás para poder cosechar, porque muchas veces queremos cosechar o queremos ver personas nuevas, pero no estamos sembrando a las personas nuevas. Y si estás sembrando, seguís sembrando. 21 días de ayuno y oración. Y quiero terminar con esto, con este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 y 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 15 y 17, dice así la palabra de Dios. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. Iglesia de la vida, no se desaliente. No te desanimes por lo que estás viviendo, por lo que está pasando. No te desaliente, dice el Señor en esta mañana. No te desaliente. No tengan miedo, no se desaliente por este poderoso ejército, porque la batalla de ustedes, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Escuchen lo que le digo a Dios. No tenés que batallar vos. ¿Saben una cosa? Cristo venció en la cruz. Lo que tenemos que cosechar es lo que no sembramos. Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, iglesia, alto de vida, no es de ustedes la pelea, es mía. Yo voy a pelear. Yo puse a mi hijo en la cruz para que tu hijo se doble en sus rodillas. Yo puse a mi hijo, dice Dios, para que la enfermedad desapareciera. Yo peleé. Mi hijo estuvo en la cruz. Ustedes tienen que esperar. Quédense quietos. Iglesia de vida, quédenos quietos y ver cómo Dios gana por nosotros la batalla. ¿Hasta cuándo seguís trabajando vos? ¿Hasta cuándo seguís peleando? ¿Hasta cuándo, papá, mamá? ¿Hasta cuándo seguís peleando con tu hijo, con tu hija? Si Cristo dijo en la cruz llevó todas mis enfermedades, si Él trabajó la tierra para que yo coseche vida de enfermedad, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hice yo? Yo disfruté a mi papá y a mi mamá. Me costó cerrarlo, pero no lo trabajé yo.
Cuando Cristo nos sembró eso, será la iglesia que somos nosotros los que estamos peleando la batalla cuando se la tenemos que dejar a Dios. ¿Será que nosotros queremos nuestros deseos engañosos acérquense de este lugar? Cuando dice quédense quietos, miren la diferencia. Yo miro cómo le entrego. Cuando tenemos que entender eso, ya no vemos nuestro hijo en la adicción, ya no vemos nuestra esposa en realidad, porque Cristo murió en la cruz y nos dio la victoria, Él nos prometió. Pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Por qué estamos viviendo como vivimos? ¿Será que no estamos tomando posesión de la victoria de Cristo? ¿Por qué no estoy cosechando lo que Cristo sembró en mi vida? ¿Será porque la semilla en mi corazón no es la palabra de Dios? ¿Será que no estoy orando? ¿Será que no tengo al tabernáculo de Dios abandonado? ¿Será que el altar de oración la tengo abandonada? ¿Será que Dios en esta mañana está diciendo que estamos cosechando